Hola, hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Por aquí Rob a saludarles, extrañándoles mucho, mucho estos días, pero bueno, ya pronto nos vamos a ver para continuar nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, que ha sido maravilloso, espectacular. Para el día de hoy, en este Home Semilla, este espacio que ha sido de mucha bendición para nosotros, también de esta semilla en casa, de estar en casa y compartir con nuestros seres amados. Para el día de hoy hay algo muy, muy, muy fuerte en mi corazón que es lo que deseo compartirles eh, el día de hoy en este Home Semilla. Entonces, vamos a estar yendo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sí? Y como con ese ADN semilloso que nosotros tenemos, no podemos ir y leer un texto y ya, sino que es necesario siempre entender un poco del contexto y de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo vemos varias cosas interesantes, pero antes de ir allá, quisiera comentarles y empezar por ahí a título personal una situación de hace varios años que vivimos en mi casa y fue la partida de mi padre, ¿sí? Recuerdo que mi papá aún no conocía a nuestra hija menor, a Hannah, eh, y recuerdo que tenía muy fuerte en mi corazón el deseo de ir, de viajar hasta donde él se encontraba para que conociera a nuestra hija menor, a Janita. Todo esto con gran premura porque sabíamos que pronto ya mi papá iba a partir con el Señor. ¿Y a qué voy con todo esto? Miren, definitivamente es importante ese último tiempo, ¿no? Esas últimas horas, días que estamos aquí en la tierra y las cosas que deseamos hacer antes de partir. ¿Sí? Hay personas que antes de partir desean hacer un viaje, hay personas que antes de partir tienen un sueño y desean hacerlo realidad. Y por eso quiero que hablemos de la segunda carta de Pablo a Timoteo, porque realmente lo que hay ahí en esa carta es la última voluntad del apóstol Pablo. Eh, es lo que vemos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. De hecho, el capítulo 4, que es el que vamos a leer ahorita en unos minutos, muchos lo titulan como el último testimonio del apóstol Pablo. Otros comentan que la última voluntad del apóstol Pablo está escrita aquí en esta segunda carta a Timoteo. Por eso es importante, ¿no?, hablar de esto. Esto último, que si tuviéramos las horas contadas, ¿qué sería lo último que haríamos? ¿Sí? Y vemos muy claramente el deseo del apóstol Pablo en esta carta de seguir extendiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, cosas de contexto que me parecieron muy, muy interesantes. Miren, la primera carta, la primera que escribe Pablo a Timoteo, la escribe después de su primer encarcelamiento en Roma. Al parecer era una especie de arresto domiciliario en el cual él aún podía tener cierta interacción con personas y a través de esa interacción de alguna forma también seguir enseñando a Jesucristo. Ahora, en algunas de sus cartas, de otras cartas de las que escribió el apóstol Pablo, vemos que hablando de ese primer encarcelamiento, Pablo tenía fe y esperanza a través de las oraciones de sus hermanos, que él iba a salir libre para seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 1:19, si lo quieres buscar más tarde, Filipenses 1:19. Filemón, hay un libro en la Biblia, mis amados, que se llama Filemón. Hay que leer, hay que pasar por ahí también. Y en este libro, un solo capítulo, en el verso 22, también vemos algo referente a esa fe que tenía Pablo de que de ese primer encarcelamiento él iba a salir. Pero ojo, porque en esta ocasión, en esta segunda carta a Timoteo, de alguna forma Pablo ya sabe, cree, siente, presiente, no sé, pero sus palabras dejan ver que en esta ocasión Pablo ya sabe que no va a ser así.
¿sí? Y obviamente sus palabras aquí dentro de esta carta no son palabras de resignación, sino por el contrario, palabras de la satisfacción del deber cumplido. He peleado la buena batalla, ¿cierto? Entonces, ahora, hablando un poquito más de esto, había varias razones por las cuales Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo. Y la primera, pues obviamente amaba a Timoteo, su hijo en la fe. Y le escribe animando a este pastor joven, ¿cierto? Para que no se avergüence del Señor, ni de Pablo, sino que por el contrario avive el fuego del don de Dios que está en él. Lo llama a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo insta a no enredarse en los negocios de la vida, sino más bien sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Wow. Una segunda razón, obviamente, y algo que ardía en el corazón de Pablo era que siempre estuvo preocupado por el bienestar de las iglesias. Pablo está preocupado por el bienestar de las iglesias durante ese periodo de persecución, una persecución encabezada por Nerón. ¿Sí? La situación por las falsas enseñanzas se ha complicado aún más después de la primera carta que envió Pablo a Timoteo. Entonces, en esas circunstancias, Pablo está escribiendo a Timoteo que cuide del Evangelio, que permanezca en este Evangelio, que continúe predicando, que es necesario y no lo está diciendo desde una posición cómoda, Pablo, desde una cárcel fría, y ya vamos a ver por qué era fría, ¿sí? Lo está instando también a que, si es necesario, sufrir por el Evangelio. Ahora, una tercera razón por la que Pablo escribe también a Timoteo es para que venga pronto a verlo. Y eso lo vamos a ver varias veces en la carta, y de hecho en el capítulo 4 creo que unas 2 veces, en la que Pablo le escribe a Timoteo diciendo, ven pronto a verme, ¿sí? Pero también escribe esta carta para que en caso de que no alcance a llegar Timoteo mientras Pablo aún está con vida, pues lo que él desea y lo que estas instrucciones finales queden plasmadas en esta carta. No sabemos si finalmente Timoteo pudo llegar a ver a Pablo antes de ser ejecutado. Entonces, ahora con este contexto, con eso, una carta, ¿no? Una carta, cuando se escribió una carta, ya no se hace eso tanto, ¿sí? Pero enviar una carta era plasmar en ella cosas profundas de nuestro ser. Nosotros a veces leemos la Biblia sin tener esa perspectiva y ese contexto, y es importante. Aquí lo que estamos viendo es una persona escribiendo desde lo más profundo de su corazón a alguien que amaba entrañablemente. ¿Sí? Eso es lo que vemos aquí. Y desde una situación dura, difícil, ¿sí? Una celda, ¿sí? Una cárcel fría, tal vez oscura, incómoda, difícil, ¿cierto? Ese es el contexto de lo que leemos en la segunda carta a Timoteo. Y quiero que leamos el capítulo 4 y vamos a ir comentando algunas cositas a medida que vamos leyendo. Pero es importante que tengamos eso claro en nuestra cabeza, en nuestra mente. ¿Qué está sucediendo en el momento en que Pablo está escribiendo esto? Porque si bien somos más que vencedores en Cristo, ¿cierto? Y, y hemos visto a Pablo como este superapóstol que lo es, claro que sí, es un héroe de la fe, pero a veces nuestro concepto de héroe de la fe no es el más correcto, ¿cierto? Y vemos la situación en la que está hablando, desde la cual está escribiendo Pablo, una situación dura y difícil, a punto de ser ejecutado, pero con la frente en alto, ¿sí? La satisfacción del ser cumplido, del deber cumplido, perdón, y con el deseo ferviente de escribirle a su ser amado y a través de él también a las iglesias, para que eso que hay en su corazón ardiendo del mensaje de Jesús siga extendiéndose alrededor del mundo. Entonces, dice el capítulo 4, segunda carta a Timoteo, dice así, si usted tiene una Biblia Reina Verdadera ahí, una Reina Valera, tiene un título que dice Predica la palabra. Y dice así, capítulo 4, segunda carta a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Wow! Comienza diciendo, te encarezco. Miren, esta palabra encarezco, diamarturomai. Diamarturomai es una palabra, un verbo que tiene conexiones legales y que puede significar declarar bajo juramento ante un tribunal de justicia. Ese es el significado de esta palabra. Te encarezco, o sea, es mi última voluntad. En esta última voluntad necesito que me prometas delante del tribunal, ¿cierto? Que vas a predicar la palabra. Eso es lo que está diciendo, lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco, ¿ok? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Ojo, miren cómo leemos a veces y pasamos por alto cosas tan importantes. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Miren, no dice porque vendrá tiempo cuando no enseñarán la sana doctrina. No dice porque vendrá tiempo cuando no predicarán la sana doctrina, que todo eso pasa, pero la palabra que dice es porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Amados, o sea, que la sana doctrina se sufre. ¡Wow! Eso es muy importante, es muy interesante. Y vemos quién lo está escribiendo y desde dónde lo está escribiendo. ¿Cierto? Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán, abundarán. ¿Cierto? Por eso es importante que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto me parece interesante, a las fábulas. Miren, qué tremendo porque a veces uno dice, es más fácil creer este Evangelio que las cosas que uno escucha y ve por fuera. Se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese era el deseo de Pablo para Timoteo. Wow, y a partir del verso 6 vamos a ver al apóstol Pablo abriendo su corazón. Abriendo su corazón. Ojo, no con resignación, sino con la satisfacción del deber cumplido. Miren, verso 6. Tenemos en mente la escena, ¿no? De lo que está pasando aquí. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Luego vienen unas instrucciones finales del apóstol Pablo, dice así el verso 9. Procura venir pronto a verme. Habíamos hablado de eso, el deseo de Pablo de verle nuevamente a Timoteo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Está dando estas instrucciones finales, desesperado, ese deseo ferviente, ardiente en su corazón de que el evangelio se siguiera extendiendo. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, porque aquí hace frío. Trae el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo. Hace frío aquí abajo, ¿cierto? Y los libros, mayormente los pergaminos. Esto que sigue es tremendo. Verso 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Hay otras cartas en las que Pablo habla de este Alejandro. Es interesante. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Verso 16. En mi primera defensa
Algunos dicen que pudo haber, que cuando habla de esta primera defensa ante el tribunal, se hace referencia a su primer encarcelamiento, pero otros pueden hablar de una primera defensa aún en este segundo encarcelamiento. En mi primera defensa ante el tribunal, ¿cierto? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Ojo, verso 7, verso 17, o sea, no es resignación, es satisfacción. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Uf. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición final. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Verso 21 una vez más dice, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y finalmente, Pablo se despide, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. No sabemos si Timoteo, después de leer esta carta, salió en bombas a ver a Pablo, o por la situación complicada y difícil no lo logró. Lo que sí vemos es el corazón del apóstol Pablo y el deseo increíble, maravilloso de su corazón de que el Evangelio de Jesucristo se siguiera extendiendo. Esa es nuestra misión, iglesia. Ese es nuestro deber, lo que debemos buscar. Buscar que el Evangelio, este Evangelio sea predicado. Sí, se amontonarán tantos maestros, ¿cierto? Pero nosotros debemos sufrir la sana doctrina. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias por lo que hablas a nuestro corazón el día de hoy a través de esta carta maravillosa que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, valor para seguir proclamando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Predicar el Evangelio y cumplir con el llamado, Señor, que nos has hecho. Alcanzar eso por lo cual tú nos has alcanzado, Señor. Bendecimos esta comunidad maravillosa de Semilla Bogotá, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy, por lo que harás, Señor. Permítenos estar pronto juntos nuevamente, adorándote, exaltándote y por supuesto sentados todos alrededor de tu maravillosa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.